is about the simple present. Okay, this is my class. This is the class for you for 10th grade. My name, Jimena Brito, teacher Jime, as you call me, como ustedes me dicen, teacher Jime. My name, Jimena Brito, el día de hoy, 6 de mayo, Wednesday, May 6th, 2020, okay? For today we have the skill. ¿Cuál es la destreza? ¿Qué es lo que vamos a aprender? Vamos a conocer y entender el presente simple. De hecho, vamos a repasar, ¿ok? Pero ¿qué vamos a aprender? Algo importantísimo. El uso del presente simple con las terceras personas, que es algo bien importante, ¿ok? Vamos a enfatizar en las terceras personas. Learning activities. The learning activities are explicaciones del tema, explanations, oral examples, written examples, and read some examples, okay? Okay, let's see. The simple present. El presente simple tiene sus usos muy importantes para hablar acerca de routines, habits, and daily activities. Daily activities. Las actividades diarias, ¿no es cierto? Remember, vamos a recordar, el presente simple lo usamos para hablar acerca de las rutinas, los hábitos y las actividades diarias, cosas que hacemos frecuentemente, cosas que son parte de nuestra rutina diaria, ¿sí? Cosas que hacemos frecuentemente. El presente simple va a tener su estructura. La estructura del presente simple es el sujeto, el verbo, en este caso este verbo tiene dos palabras y el complemento, ¿no es cierto? Mire, por ejemplo, acá tengo otro tipo de ejemplo. Esto es lo que vamos a enfatizar el día de hoy, el uso del presente simple con las terceras personas, ¿ok? Con las terceras personas. Ya vamos a ver por qué es diferente el uso del presente simple con otras personas como yo, tú, nosotros y las terceras personas que son he, she, and it, ¿ok? Reforzamos, a ver, recordemos esto siempre. El presente simple se usa para describir las rutinas, los hábitos o las actividades diarias, ¿ok? Tenemos aquí ejemplos con ella. She wakes, el verbo es wake, pero con tercera persona vamos a decir wakes, lo que no pasa con las demás. Mire, aquí el verbo es take, I take a shower, ¿sí? Estamos hablando aquí del uso, cómo se utiliza el presente simple, ¿ok? Por favor, vuelvo y repito. The simple present is used for routines, habits, or daily activities. Para el uso, si tienen una pregunta, lo hacemos después, ¿ok? Muy bien. Con terceras personas. Mire, algo importante, no se olvide que usted debe copiar después las diapositivas, toda la información en las diapositivas en su cuaderno, en la parte de grammar, por favor. Vamos. Con las reglas de uso del presente simple con las terceras personas. Vamos a revisar. ¿Quiénes son las terceras personas? Él, ella o eso. In English, he, she, or it. Okay? These are the third persons. Estas tres personas son llamadas terceras personas.
Por lo tanto, cuando hacemos oraciones en presente, cuando hablamos acerca de cosas que se realizan en el tiempo presente o se realizan habitualmente, ¿sí? Vamos a usar la primera regla. Vamos a ver las reglas para las terceras personas, ¿ok? La primera regla nos dice que cuando un verbo está conjugado y el sujeto de la oración es una tercera persona, quiere decir una de estas tres, he, she o it. Cuando una de estas tres personas está realizando la acción del verbo, en este caso dance, vamos a aumentarle la letra S al final, ¿sí? Esta es la regla número 1. La regla número 1 dice que aumentamos la S al verbo cuando el sujeto es una tercera persona, ¿sí? Recuerden, la primera, aumento la S, es fácil y sencillo. Aumento la S al final del verbo, pero si el sujeto es una tercera persona. ¿Qué dice la segunda regla? ¿Qué dice la segunda regla? La segunda dice que cuando el sujeto de una oración, sea una tercera persona y el verbo termina en H, ¿no es cierto? Mire, cuando el sujeto de una oración es una tercera persona, tenemos algunas reglas. Estamos en la segunda para quienes se están uniendo ahora mismo. Si el sujeto es una tercera persona y el verbo, la acción que se realiza, ¿sí? Ese verbo termine en H, ¿sí? Aunque termine en H sola, ¿sí? H, CH, como está aquí, mire. Si el verbo al final tiene la S, la Z, la H precedida de la S o de la C, lo importante es que termine en H. Si termina en H, S, Z, X o la vocal O, ¿qué va a pasar? La segunda regla nos dice que vamos a aumentarles ES. Mira, aquí dice, añado ES. Entonces, ¿cómo quedaría la regla número 2? Si el sujeto de una oración es una tercera persona, aumentaré al verbo ES si termina en S, en Z, en H, en X o en O. ¿No es cierto? Por ejemplo, el verbo go. Go termina en O y cuando el sujeto sea una tercera persona, vamos a aumentar ES. Por eso en presente el verbo go con terceras personas será goes. En este caso tengo watch. Watch. Termina en H. Como el sujeto es una tercera persona, el verbo debe ser aumentado la ES, ¿ok? No solo la S como acá. Cuando terminen estas letras, aumento ES cuando el sujeto sea una tercera persona. Regla número 2. Regla número 3 dice que si el verbo termina en Y, pero tiene antes o está precedido, is preceded, si está precedido de una vocal, simplemente le aumento la letra S, ¿ok? Vuelvo y repito, estamos hablando del presente simple, oraciones en presente, cuyo sujeto sea una tercera persona, ¿ok? Solo con las terceras personas. Regla número 1, aumento la S. Regla número 2, si el verbo termina en una de estas letras, aumento ES. Regla número 3, si el verbo termina en y tiene antes una vocal, aumento simplemente la letra S. And I say, plays, ¿ok? Plays, termina en Y, precedido de una vocal, aumento la letra S, ¿ok?
¿Estamos hasta ahí? Siguiente. Si el verbo, regla número 4, ¿verdad? Regla número 4. Si el verbo termina en Y, si el verbo termina en Y, precedido de una consonante, si el verbo termina en Y, precedido de una consonante, ¿qué es lo que va a pasar? Mire qué es lo que va a ocurrir ahí. El verbo termina en Y, pero en este caso, precedido o tiene antes una consonante, si el sujeto de la oración es una tercera persona, ¿qué va a pasar? Acá está lo que ocurre. Cambio la Y por I, change Y for I, and add ES. Cambio la Y por I y aumento ES. ¿Ok? No olvide, por favor, esto que estamos haciendo es solo si el sujeto de la oración es una tercera persona. ¿Ok? Si es una tercera persona, si es he, she o it, el verbo study cambia a studies. ¿Por qué? Porque termina en y tiene antes una consonante, lo que no le pasaba cuando terminaba en Y precedido de una vocal, como en play, ¿no es cierto? Ok, esta es la regla número 4. La regla número 5 nos habla de los irregulars, o sea, de verbos que no les cabe, no entran en ninguna de las otras 4 reglas. No le voy a aumentar la S, no le voy a aumentar ES, no le voy a aumentar la S, no voy a cambiarle nada, simplemente tiene su forma propia para las terceras personas. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, ¿no es cierto? Última repetición, última revisión de esto. Con terceras personas en tiempo presente, cuando el sujeto en una oración sea una tercera persona, quiere decir he, she or it, vamos a tener 5 reglas principales, 5 reglas básicas. La primera, aumentarle la S a todos los verbos, con excepción de los que terminen en estas letras, en S, en Z, en H, en X o en O. La tercera, aumento la S cuando el verbo termina en la letra Y precedida de una vocal. ¿Sí? Si termina en Y tiene una vocal, lo que voy a hacer es aumentarle simplemente la letra S. ¿Qué ocurre cuando el verbo termina en y tiene antes una consonante? Cambio la Y por I y aumento ES. ¿Ok? Esto es para quienes recién están uniéndose a la clase. Tenemos la quinta regla que habla de los verbos irregulares, su forma irregular, ¿ok? El has es la forma para la tercera persona del verbo have, ¿ok? Cuando yo tengo en una oración el verbo have, para las terceras personas le corresponde el has, ¿no es cierto? No voy a decir he, haves, he, nada. Voy a poner simplemente la forma has. ¿Por qué? Porque el verbo have tiene su propia forma para las terceras personas. ¿Ok? Entonces ahora vamos a llenar estas oraciones. ¿Ok? Yo voy leyendo, me dice su nombre y va completando la oración. ¿Ok? Ahora van a tener ustedes la forma de comunicarse conmigo. ¿De acuerdo? Simplemente dice su nombre. No diga yo, diga su nombre. The number 1. I lasaña for dinner. ¿Qué será ahí? Ok. Tenemos el verbo cook.
Cook. ¿Qué llevará ese verbo o irá en su forma simple? Mire, el sujeto es yo, I. ¿Cómo va el verbo? ¿Quién me dice? En su forma simple. Ok, perfect. I cook. ¿No es cierto? Isa I listen, cook. I Isa. cook Ok, Mr. lasagna Isa. for dinner. Ok, I cook lasagna for dinner. Con terceras personas, ¿qué será? She. ¿Quién me dice la número 2? Se le aumenta la S, Licen. ¿Por qué entonces? No me diga la regla, dígame. She dances in the party. She dances in the park. Le oí por ahí, era Daila. Herrera ¿Y quién más? Sebastián, Licen. Ok, Sí, yo Herrera, dije Sebastián. Gracias, Sebastián. Ok, the number 3. Bill. Bill. ¿Quién me dice? Bill, A ver. boy, up. Bill. Voy, se queda en la misma forma. La misma. ¿Por qué? queda Si en la Bill misma es forma una que- tercera persona. Boy, up. Bill Bye. by Se le Muy aumenta. bien. Ay, Se se le le aumenta aumenta la la Ahí S. es. buys apples. Ok, mire, aquí tengo el verbo fly. Fly termina en Y, precedido de una consonante. ¿Qué le pasa? ¿Quién me dice? Se le Se le aumenta aumenta la la S. IES. Se vuelve, se le Ok, pone, muy simplemente bien, es. cambia, ¿no es cierto? The bird flies high. Ay, Sarah, Sara es ella. ¿Qué Washes. pasa con eso? Washes. Muy Washes. bien, Washes. excellent. Sarah Washes. Sarah washes the the dishes. Sarah washes the dishes. They, ¿quién me dice eso? A ver, con have. se They mantiene. have a meeting. ¿Cómo? Se mantiene. They has a meeting. Ah, they has. They será una tercera persona. Ay, no, me equivoqué, perdón. Se Ok. mantiene, Es they Licen. have. Se Ok, mantiene. se mantiene. Amazing. Perfecto, perfecto. Muy bien. De los errores se aprende, chicos. No hay problema. Equivocándonos aprendemos. Eso es correcto. No hay problema. Ok, they. Eric. Eric sí es una tercera persona. ¿Y qué le pasa al verbo do? Eric does. Dos. Ok, Dos. ¿qué le hace? ¿Qué pasa con el does? Aumenta ese. Aumenta la S. Perfect. S. Muy bien. Tim and I. Tim and I. ¿Qué pasa con el verbo work? Works. Se aumenta la S. Aumenta La la S. S. ¿Por Aumenta qué la si, S, si Tim no está solo, está conmigo? No, Tim. se mantiene porque son Se mantiene, ellos. se And mantiene. I Ok, muy hard. bien. No son ellos, somos nosotros. Tim y Nosotros yo. no. Perfect, Ayla, correct. Se mantiene, work, ¿no es cierto? Aquí sí. Dad, Ahí se mantiene. ¿se mantiene? No, Se le aumenta la S. Se le aumenta la Se S. aumenta la S. Oh, se le aumenta la S. ¿Quién dijo eso? ¿Quién se olvidó de la regla número 5? ¿Qué pasa con el verbo have con una tercera persona? Dad. Queda ahí Dad. mismo, Licen. Deja. ¿Quién me Se dice? A ver, mantiene. Se queda así mismo, Licen. ¿cómo se queda así? se mantiene. Mire qué es lo que pasa. Acuérdese de esto. Terceras Se transforma en personas. has. Dad es un he, por lo tanto tiene que llevar ¿qué? La S. La S, pues. Entonces, como al have no le puedo aumentar la S, ¿qué debo Se hace poner? has. Has. Perfecto. ¿Qué fue lo que dijimos? That has. No entra en Has. ninguna de las reglas. ¿Por qué? Porque tiene su forma propia, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa aquí con este verbo que termina en Se H mantiene. y el sujeto se No. mantiene? No. Y el No, sujeto es se tercera pone la persona. S. S. Ok, ¿quién me Aumenta dice? S. Se aumenta S. Finishes. Aumenta la S. ¿Por qué le aumenté la S? Porque termina en H. Porque se termina en H. Muy Y bien, en tercera hay dos persona. razones. Porque termina en H y porque el Tercera sujeto persona. es... En tercera persona también. Exacto, porque el Tercera sujeto persona. es una tercera persona. Mire cómo quedó. Él. Mire, lo correcto, aquí está. Perfecto, aquí está lo que me decía. Have no entra en ninguna de las formas porque tiene su forma propia, que es has, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir a la forma negativa, fácil. Tenemos dos auxiliares, ¿no es cierto? Vamos a recordar nomás esto.
Dos auxiliares, don't y doesn't. Como ya sabemos que con las terceras personas siempre pasa algo, vamos a ver siempre el auxiliar correcto. Con terceras personas la forma negativa doesn't y con todas las demás don't. Después, mire, con las terceras personas, cuando ya tengo el auxiliar, el verbo vuelve a su forma simple, ¿no es cierto? Y digo, she doesn't dance. Ya no digo como acá, porque acá no tengo auxiliar, el auxiliar es la S. Acá ya tengo el doesn't, el verbo vuelve a su forma simple. Bill doesn't buy. The bird doesn't fly. Zara doesn't wash. Entonces, recordemos, por favor, para hacer oraciones negativas, utilizo el don't para todas las demás personas y el doesn't para las terceras personas, ¿no es cierto? Para las terceras personas, doesn't o does not. ¿Sí? Y luego del auxiliar, del auxiliary verb, the verb goes in simple form. El verbo va a ir en forma simple, ¿no es cierto? Simple. Exacto. En forma afirmativa, aumento S o ES. Iba En la S forma o S. negativa, uso un auxiliar diferente que el resto, que es el doesn't. ¿Ok? Mire, para la forma interrogativa voy a utilizar el do más cualquiera de los sujetos que le corresponden, más el verbo y luego el complemento. ¿Cómo hago la pregunta? Do you read books? Do we read books? ¿Sí? Aquí tenemos los dos auxiliares separados. El de las personas del singular y plural y el de las terceras personas, ¿ok? Mire, does he read books? Mire, aquí el verbo va en forma simple, ¿sí? El verbo está en forma simple porque ya tengo el auxiliar, ¿sí? Acá tengo ejemplos de preguntas con respuestas cortas. Does she read a bike? Do they eat vegetables? Do they eat vegetables? Mire, la pregunta con do, la pregunta con does, ¿ok? Las respuestas, afirmativa con el does, si es tercera persona, afirmativa con el do, si no es tercera persona. Negativa, respuesta corta. Does she go to school by car? No, she doesn't. Does he brush his teeth? Yes, he does. Do you use computers? Yes, we do. Do you walk your dog? Yes, I do. Mire, respuestas cortas, ¿ok? ¿Cómo son las respuestas cortas? Sujeto y auxiliar. Si es que es afirmativo, do o does. Si es que es respuesta corta, negativa, don't. O si es afirmativa, do. ¿Ok? What do we do to learn? ¿Qué hemos hecho para aprender? Explicamos el tema, hicimos ejemplos, completamos y están ustedes escribiendo sus ejemplos. ¿Ok? Vamos a acordarnos muy bien de las preguntas. ¿Ok? Preguntas con terceras personas uso el das, con las otras personas uso el do. ¿Ok? Vamos revisando. Auxiliar do para yo, I, you, we, they. Does for questions. No se olvide del question mark. No olviden nunca el question mark, por favor. No se olviden nunca del question mark para las preguntas. Y no se olvide también de usar el don't para todas las demás personas y el doesn't para las terceras personas. Recuerde, por favor, que cuando ya tengo el auxiliar, para negativas, don't, para terceras personas, doesn't, después viene siempre el verbo en su forma simple, ¿ok? Mire aquí,
En la forma afirmativa era has, en la forma negativa volvió a have. ¿Por qué volvió a have? Por el does. ¿Ok? Recuerde que siempre para mí es un gusto, para mí es una alegría muy grande trabajar con ustedes. ¿Ok? Ahora tenemos que despedirnos, no sin antes decirles que ustedes son los mejores. You are the best. No se olviden, son los mejores. Actúen como los mejores. Say bye bye to the teacher. Igual dicen. Bye Bye, bye. teacher. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Positivas en su